qué es tu copa? Esta mañana quiero hablarles de un tema especial y para ello nos vamos a remontar en la Biblia a los Evangelios. La copa es muy importante a través de toda la Biblia. Tiene diferentes significados, pero de manera especial vamos a ver uno que es muy constante. Nos encontramos que Jesús se dirige al huerto de Getsemaní con sus discípulos. Entonces llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a los discípulos: siéntense aquí hasta que yo vaya allá y ore. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, es decir, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no han podido velar ni una sola hora conmigo? Velen y oren, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús, por supuesto que conocía el temple de los discípulos. Sabía que ellos tenían toda la disposición, pero finalmente revelaba una verdad importante: la carne es débil. Es difícil mantenerse en oración. Es difícil mantenerse orando. Por segunda vez se apartó y oró diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Era muy importante para Jesús lo que le estaba pidiendo. Por segunda vez le reiteraba que pasara de él esta copa sin que la bebiese. Sin embargo, se sometía a su voluntad. Cuando volvió otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Entre todas las emociones de esa noche, de esa cena, y todas las cosas que se habían dicho, sin lugar a duda la carga emocional los tenía completamente cansados. Y finalmente Jesús encontró esto en ellos y se fue. Se apartó de nuevo y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nuevamente la misma oración: aparta de mí esta copa. ¿Qué era la copa de Jesús? Para ello buscaremos en otros pasajes de la Biblia. En Juan 18:11 dice: Entonces Jesús dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. ¿No he de beber la copa que el Padre me ha dado? ¿En qué momento le dijo esto? Cuando finalmente, después de haber orado, llegaron los discípulos de los sacerdotes y con una guardia que habían solicitado, y por supuesto con Judas Iscariote para entregarlo, y en ese momento Pedro saca su espada. No quería permitir que prendieran a su maestro, y en eso, en un arrebato, le corta la oreja a Malco y Jesús lo reprende.
le dice que meta su espada. Y nuevamente, ¿no he de beber la copa que el Padre me ha dado? Por supuesto que él había orado que no la quería beber, pero ahora estaba dispuesto a beberla. Y él estaba dispuesto a pasar lo que el Padre le había encomendado. ¿Qué era eso que le había encomendado? Comenzaba en ese momento. Tenía que ser aprendido, tenía que ser enjuiciado, primeramente traicionado por uno de sus propios discípulos, que estuvo con él por lo menos 3 años. Sí, Judas Iscariote, quien por 30 monedas vendió a su maestro. Y no solo bastaba con eso, sino que todavía al momento de entregarlo, lo entrega con un beso, que era la señal que les había dicho para que supieran que ese era Jesús y tuvieran toda la certeza. Ahí comenzaba esa copa, beber, que recibiría la traición de uno de los suyos. Era solo el comienzo. ¿Le dolió a Jesús? Por supuesto. Le dijo a Judas, con un beso, ¿entregas? Finalmente lo llevaron, lo prendieron y fue enjuiciado. Lo llevaron con los sumos sacerdotes, lo llevaron con los gobernadores, con Herodes, con Pilato. Pasaron de un lado a otro una noche interminable, una noche en que además fue criticado injustamente, juzgado injustamente, levantaron falso testimonio contra él y también lo golpearon, también lo laceraron, lo mandaron a azotar de una manera cruenta. Esto era parte de esa copa. Esa copa tenía un precio muy alto, muy alto. No terminaría ahí, además de las burlas de los soldados romanos, también el odio, la envidia de los propios judíos, de los judíos que eran los principales, como los fariseos, como los sacerdotes. Ellos estaban ahí, habían entregado a Jesús. Era parte de esa copa, era parte de todo esto, pero no terminaba ahí. En Lucas 22:20, él previo a todo esto, tomó la Pascua con sus discípulos y en esa cena dijo, asimismo después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. Va cobrando sentido el significado de la copa. La copa, un acto simbólico que ellos tenían que recordar en esa Pascua, la Pascua que simbolizaba finalmente su libertad de sus ancestros, su libertad allí en Egipto, cuando mataron un cordero y con la sangre que habían puesto en el dintel de sus puertas, el Espíritu de Dios pasó por alto y no mató a ningún primogénito. Y esta última plaga fue suficiente para que fueran liberados por parte del faraón en Egipto y entonces fueran salvados. Pero ahora venía el Cordero de Dios, el que con su sangre iba a pagar el precio por los pecados. Tenía que morir en esa cruz, su sangre tenía que estar en el madero como estuvo la sangre de los corderos en el dintel de los judíos allí en Egipto. Esa sangre iba a ser preciosa ahora, esa sangre como esa copa de vino
simbolizada ahí, significaba su muerte, significaba que mediante esa sangre iba a ocurrir el perdón de los pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así es que la paga del pecado es muerte, y Jesús murió por eso. Jesús fue a la cruz para dar su vida. Esa era la copa que tenía que beber. Ese era finalmente el destino, el propósito por el cual Jesús, el Hijo de Dios, que siempre estuvo al lado del Padre, vino a la tierra a encarnarse para tomar ese lugar, para pagar por el pecado de todos aquellos que tengan su fe en Él. Él es el único que puede hacerlo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Para eso venía, ese era su propósito. ¿Por qué Jesús quería evitar beber esa copa? Pagar por los pecados no era cualquier cosa. Ir a esa cruz y morir no era algo fácil. Quizás a lo mejor pienses, bueno, pero es Dios. Por supuesto es Dios. Pero aun siendo Dios, enteramente fue humano. 100% humano. A veces nos podemos perder en esto, pensando que, bueno, pues Jesús sí era humano, pero un humano especial que podía usar a veces sus poderes para finalmente no sufrir como un humano. No, totalmente su sufrimiento fue humano, al 100%. En su camino a la cruz le ofrecían una bebida especial que hacían a veces con unos presos para que de alguna manera quedaran como una especie de droga y no pudieran sentir tanto el sufrimiento que estaban pasando. Jesús lo rehusó. Él quiso pasar finalmente por todo este dolor de una manera consciente. Humanamente era algo terrible, pero aún hay algo más terrible que esto. Estando en la cruz, Jesús dijo, Elimi, Elimi, sabactami. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo creo que esta era la parte más difícil de beber esa copa. ¿Por qué? Porque el Hijo siempre ha estado en comunión con el Padre. En absoluta comunión estuvo todo el tiempo, todo el tiempo. Él estaba en perfecta armonía con Él, desde antes de venir a la tierra, en el momento en que estuvo en la tierra y en todo tiempo. Pero en ese momento en que Jesús se hacía pecado, no que él fuera pecador, sino que asumía el pecado para pagar por él, en ese momento el Padre no podía estar en comunión con Jesús, porque no puede comulgar el pecado con Dios. ¿Cómo podía ser con Jesús? Por su naturaleza humana. Totalmente humana. Él cumplía lo que los judíos muchas veces por ritual hicieron. Cobra aquí sentido. Matar ese cordero, derramar esa sangre por el perdón de sus pecados en el día de expiación, el famoso Yom Kippur, cobraba ahora realidad en Jesús. Es Él finalmente el que ahora entregaba su vida y derramaba su sangre para el verdadero perdón de pecados.
No existe otro sacrificio más. Este era el único sacrificio que iba a aceptar el Padre para pagar totalmente, una vez y para siempre, como dice en Hebreos. Al entrar al lugar santísimo, Jesús, como el gran sumo sacerdote, entregaba su sangre al Padre. Y el Padre dijo, está pagado. No hay más deuda. La justicia y la paz se besaron, dicen los salmos. Dios es un Dios misericordioso. Su misericordia es grande como los cielos, pero también es un Dios de justicia. Los pecados tienen un precio, un alto precio. Se tiene que pagar por ello. Y esta es la gran bendición, que ni tú ni yo, ni nadie va a hacer ese sacrificio porque ya lo hizo Jesucristo. Esa es la gran bendición. Él bebió esa copa, fue obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. ¿Iba a ser fácil? No, para nada. Orar 3 veces por una misma situación significa el grado que tenía esta entrega. Y Jesús bebió esa copa, la copa del sacrificio, la copa de su muerte, la copa de ir a la cruz, derramar su sangre y ofrecerla para el perdón de los pecados. Esa es la copa. ¿De qué es tu copa? ¿Nosotros hemos de beber una copa? ¿Sí? Por supuesto, también nosotros. En una ocasión sus discípulos estaban discutiendo entre ellos quién sería el mayor. Quizás hoy día también, a veces en broma, podemos llegar a tener este tipo de discusiones. ¿Quiénes entrarán primero al reino de Dios? ¿Los bautistas? ¿Los pentecostales? Qué irónico. Eso no era lo importante. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo he de beber? Ellos le dijeron, podemos. Por supuesto. ¿Cuál era la copa que había de beber? Su sacrificio. Él iba a ir a la cruz. Él sabía el significado de esa copa. Esa copa, el contenido era amargo, era desagradable, era rehusar ir a ir. Pero finalmente él fue. Él quiso ir a ese lugar. Por su propia voluntad se sometió a la voluntad de su Padre. Nosotros también tenemos una copa. ¿De qué es tu copa? Tal vez puede ser una copa como la de Jesús. ¿Sí? Él no merecía beber esa copa. Cuando digo de merecer es porque él fuera pecador y entonces tuviera que morir porque la paga del pecado es muerte. Nunca pecó. En toda su vida humana no se halló un solo pecado en él. Tampoco nació con el pecado original, porque por eso nació por obra y gracia del Espíritu Santo. No intervino el hombre. No había la herencia de Adán. Llegó ahí como una víctima, como un cordero, sin mancha, como lo tenían en sus prácticas los judíos. Bueno, a veces así puedes estar atravesando por una situación en tu vida que dices, ¿y yo qué hice? ¿Estás pasando por enfermedad? Dices, ¿cómo fue que me llegó esto?
¿Estás sufriendo porque te quedaste sin trabajo y no hiciste nada? Fue simplemente las circunstancias que estamos viviendo. Muchos hoy día dicen, jamás me lo hubiera imaginado. Nunca atravesaba por la mente, ni aunque hemos tenido películas de ficción. Pero otra cosa es vivir la realidad como esta pandemia que estamos atravesando. ¿Y quién es el culpable? No lo vemos. Muchos que han pasado por esta enfermedad del COVID dicen, es un enemigo que no se ve, pero cómo se siente y cómo sufrimos los estragos. Y tuvieron que beber esa copa, aunque no quisieran. Algunos lograron salir, otros no. Tal vez simplemente así ocurrió y te tocó sufrir. Bueno, a Jesús también le tocó esa parte. Pero yo diría que son las menos. Normalmente hay copas que tienen el contenido de lo que nosotros hemos hecho. Quizás tu copa es un pecado viejo que no puedes dejar. Quizás sufres porque alguien se ha alejado de ti y ya no está esa persona que quieres. No sabes cómo pasar esa copa. Quisieras no tomarla, pero está ahí presente. ¿Cómo la tienes que tomar? En Mateo 26, 39 al final, vimos que decía, no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 42, en la segunda ocasión dijo, hágase tu voluntad, bajo la misma circunstancia de la copa de no quererla beber. Y en la tercera ocasión, dice en Mateo que repitió las mismas palabras que Lucas registra y dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ante una circunstancia difícil o adversa tenemos que decirle a Dios, Señor, no entiendo por qué me pasa, no entiendo cómo es que está sucediendo, no entiendo por qué estoy atravesando por esta circunstancia dura y difícil, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Sométete a la voluntad de Dios. Dios quiere y tiene un propósito en eso que estás atravesando. Dios tiene un propósito en esta pandemia a nivel mundial que nos está ocurriendo. Dios tiene siempre un propósito en las cosas que ocurren. No ocurren por casualidad. Lo que tenemos que hacernos es someternos a la voluntad de Dios, buscar cuál es su voluntad en medio de aquello que nos está ocurriendo. No te preguntes por qué a mí, sino más bien pregunta, ¿para qué, Señor, me está ocurriendo esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esta circunstancia? Otra cosa que tenemos que considerar es la oración. Dice en Lucas 23, 44, que entonces le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y angustiado oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Esto es posible? Sí, médicamente es posible. Una angustia tan grande puede provocar que se rompan los vasos capilares y se pueda sudar sangre. A ese grado llegó Jesús. Pero oraba. Todo el tiempo oraba, con todo y su angustia oraba con mayor intensidad. La oración es algo que no debemos abandonar en estas circunstancias. La oración tiene que ser fiel, tiene que ser constante. No podemos dejarlo. A lo mejor nos preocupamos un poco y nos olvidamos el día de mañana. O a lo mejor nos cansamos de estar orando
No te debes de cansar, debes de insistir en tus oraciones, las cuales son preciadas para Dios, porque lo digo en Apocalipsis 5:8, en esa imagen majestuosa que está recibiendo como revelación Juan, habla de que ahí se encontraban los seres vivientes, se encontraba el gran trono y se encontraban también 4 seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Que tu copa esté llena de oración. Esas oraciones llegan como un incienso, como olor fragante, delante del Padre y delante del Cordero. No dejemos de orar en ninguna circunstancia. Nuestras oraciones deben de estar fielmente ahí una y otra vez, una y otra vez. No temas de que sea tu culpa. Sométete a la voluntad de Dios y no dejes de orar. Que esas oraciones son tan valiosas como el oro mismo. No dejemos de orar. Dios te bendiga.